Buenos días, ¿cómo están? Hola a todos. Hoy vamos a ver la unidad 3, el punto 2, la función de costos, el costo marginal, el costo medio. Una vez que la empresa conoce su función de producción, que es el punto que vieron anteriormente, quiere decir que ya conoce la relación entre los inputs o sus inputs y su producción. Ahora, como es lógico, las empresas buscan maximizar sus beneficios y para ello necesitan obtener información sobre la relación entre la cantidad producida y el coste de producirla. Para ello deben conocer el costo de todos sus inputs y cualquier empresa tiene que afrontar dos tipos de costos, los costos fijos y los costos variables. Los costos fijos son los que no dependen de la cantidad que se decida producir, por lo menos esto es así en el corto plazo. Es más, hay que pagarlos hasta incluso si se decide suspender momentáneamente la producción. En cambio, los costos variables son los que sí dependen del nivel de producción que se decida. Y el costo total, a su vez, es la suma de ambos costos para un determinado nivel de producción. O sea que el costo total estaría formado por la sumatoria de los costos fijos y los costos variables. Ahora, para entender mejor, podemos tomar como ejemplo una explotación agrícola que se dedica a sembrar trigo y para ello utiliza una porción de tierra de 10 hectáreas y paga un alquiler por ese predio de 400 pesos. Este será su costo fijo, porque es un precio que va a tener que pagar cualquiera sea la cantidad de trigo que siembre. Aquí aclaramos que da igual que tenga que pagar un alquiler por la tierra o que sea propietario, porque en este caso dejarían de ganar los 400 pesos que obtendrían si se alquilaran a otra persona. Sigue siendo un costo, en este caso es un costo de oportunidad de 400 pesos por esta decisión que tomó el propietario de utilizarlo para cultivar y no para alquilarlo. Ahora, la empresa también utilizará trabajadores y el número de trabajadores que contratará sí dependerá de la cantidad de trigo que quiera producir. Por lo tanto, el costo del trabajo es un costo variable que surge de multiplicar la cantidad de trabajadores contratados por el costo del trabajo. Fíjense que en nuestro ejemplo se abonarán 200 pesos a cada trabajador. Si sumamos el costo fijo más el costo variable, vamos a obtener el costo total para una cantidad dada de producción. Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior, el costo total de nuestro productor va a estar formado por el costo fijo correspondiente al costo de la tierra, más el costo variable, que en este caso serán las retribuciones a los trabajadores. Entonces, con estos datos podemos elaborar una tabla para distintos niveles de producción de trigo, donde vemos cómo se calcula el costo total de la granja. En la primera columna muestra el número o mostramos el número de trabajadores empleados. En la segunda columna mostramos los distintos niveles de producción de trigo. En la tercera columna mostramos el costo variable, que habíamos dicho que era el costo de trabajadores multiplicado por 200 pesos, que es la retribución de cada trabajador. El costo fijo son los 400 pesos representados por el alquiler de la tierra y que son independientes o que hay que afrontarlos independientemente de la cantidad de trigo que se desee producir. Por último, el costo total en la quinta columna es la suma del costo variable más el costo fijo. Ahora, con estos datos podemos graficar las tres curvas de costos, donde en el eje de las ordenadas vamos a representar a los costos, en el eje de las abscisas vamos a medir la cantidad producida. Podemos ver que cuando la producción es 0, el costo fijo es 400, porque es lo que tengo que pagar, ya sea que produzca o que no produzca. El costo variable va a ser 0, no empleo a ningún trabajador, por lo tanto en este punto el costo total y el costo fijo serán iguales. Ahora, cuando empleo a un trabajador, según vimos en la tabla, vamos a tener una producción de 19 toneladas de trigo. Y el costo total va a ser igual entonces a
los 400 pesos de costo fijo, 200 pesos de retribución al costo variable, que es lo que nos cuesta un operario. Por lo tanto, nuestros costos totales serían 700 pesos. Y así seguimos viendo los distintos costos totales que vamos a ir teniendo para los distintos niveles de producción. ¿Qué comportamiento tiene esta curva de costo total que acabamos de ver? Vemos que es una curva creciente, fíjense. Ahora, ¿por qué es una curva creciente? Es debido a los costos variables. Cuanto mayor es el output producido, mayor es el costo total de la granja. Ahora, la pendiente es cada vez mayor, cuanto mayor es la producción. Esto se debe a un efecto que se llama rendimientos decrecientes del factor variable, en este caso los trabajadores. Fijémonos en el gráfico. Este efecto estamos viendo aquí. Al principio, la curva de costo total es creciente, pero su pendiente es más acentuada cuando se presenta el efecto de rendimientos decrecientes. La curva de costos fijos es paralela al eje de las abscisas porque dijimos que es el costo de la tierra y que siempre es el mismo sin importar cuánto se produzca. El costo variable a su vez crece en función a la cantidad de trabajadores que se van incorporando. Entonces acabamos de ver cómo se obtiene la curva de costo total de una empresa a partir de su función de producción. Pero ahora vamos a estudiar más a fondo el costo total, obteniendo dos medidas muy útiles para la empresa, el costo marginal y el costo medio. El costo marginal es la variación que experimenta el costo total como consecuencia de la producción de una unidad más del producto. El costo marginal es igual a la variación de la ordenada dividido por la variación de la abscisa. Por lo tanto, el costo marginal es igual a la pendiente de la curva de costo total. Como el numerador aumenta en forma más que proporcional que el denominador, ahora podemos entender por qué la curva de costo total tiene una pendiente cada vez mayor a medida que nos movemos hacia la derecha. Es porque el costo marginal aumenta a medida que aumenta la producción. A su vez, vemos que en nuestro ejemplo existen rendimientos decrecientes de los inputs. Al aumentar la producción, el producto marginal del input variable trabajador disminuye. Y esto implica que a medida que alcanzado un determinado nivel de producción, la situación que se da es la siguiente. Para producir una unidad más o una unidad adicional de producto, se necesita utilizar cada vez más cantidad de factores variables. Y como cada unidad de input variable debe pagarse, el costo adicional del producto también aumenta. Otro costo que es útil para el empresario conocer es el costo total medio o simplemente llamado costo medio, que se obtiene dividiendo el costo total por la cantidad producida, lo que nos va a dar el costo por unidad. El costo total medio es importante que lo conozca el productor porque le da la siguiente información. Le dice cuánto cuesta producir en promedio una unidad. Recordemos acá que habíamos visto que el costo marginal, en cambio, ¿qué le decía al productor? Le informa cuánto cuesta producir una unidad más del producto. El costo total medio le informa cuánto cuesta producir una unidad en promedio. Ahora, el costo total medio irá variando según la cantidad producida.
Ahora vamos a ver en un gráfico cómo se comporta esta curva. Pero les voy a ir contando que al principio, a medida que la producción aumenta, el costo total medio disminuye hasta un punto en el cual se va a hacer mínimo y toma una forma de U porque luego comienza a aumentar para niveles más altos de producción. Esta cuestión que les acabo de explicar es lo que le da la forma de U. Para entender esto vamos a analizar a los dos componentes del costo total medio, que son el costo fijo medio y el costo variable medio. El costo fijo medio surge de dividir al costo fijo, que serían los 400 pesos por el alquiler de la tierra, por la cantidad producida. Este costo fijo medio va disminuyendo a medida que aumenta la producción, dado que el numerador es constante, pero el denominador, que es el volumen de producción, va aumentando continuamente. Entonces, a medida que aumenta el nivel de producción, hay más unidades que pueden soportar este costo fijo de la empresa. A este efecto lo conocemos con el nombre de efecto reparto. Por su lado, ¿qué pasa con el costo variable medio? El costo variable medio se obtiene dividiendo el costo variable sobre la cantidad de unidades producidas. Ahora, el costo variable medio, a diferencia del anterior, cuando aumenta, crece la producción. Es decir, el costo variable de cada unidad adicional de producción es mayor que el de la unidad anterior. Esto quiere decir que la tasa a la que crece este costo variable es mayor a la tasa a la que crece esta producción. Los factores variables, en nuestro caso los trabajadores, van sumando por ende más a los costos que a la producción. Y a este efecto que se produce lo denominamos efecto de rendimientos decrecientes. Con estos datos podemos elaborar una tabla. La primera parte de la tabla es la que ya teníamos, donde tenemos los distintos niveles de producción de trigo, el costo variable, que eran los trabajadores por los 200 pesos, que me da el costo total de las retribuciones pagadas, el costo fijo, que son los 400 pesos, que me implica alquilar las 10 hectáreas de tierra, y el costo total, que es la suma del costo variable más el costo fijo. Ahora, vemos que aparece la columna del costo total medio. ¿Qué era el costo total medio? Era el costo total dividido por la cantidad de unidades producidas para cada uno de los niveles de producción. Vamos obteniendo el costo total promedio de producir una unidad. El costo variable medio, el costo fijo medio y el costo marginal, que dijimos que es el costo de producir una unidad adicional más de producto. Si los graficamos, podemos ver el comportamiento de las curvas, o sea, lo que vimos en la tabla lo vemos aquí en el gráfico. En el eje de las ordenadas tenemos a los costos, en el eje de las abscisas tenemos a la producción. Fíjese, el costo fijo medio disminuye por el efecto reparto, el costo marginal va aumentando, el costo total medio disminuye al principio por el efecto del efecto reparto, perdón, tiene un punto mínimo en esta U que coincide con el punto que corta el costo marginal y luego va creciendo por el efecto rendimientos decrecientes. Y el costo variable medio va aumentando porque aumenta a medida que vamos incorporando más trabajadores. Bueno, esta es entonces la composición de los costos de una empresa y su gráfico. Cualquier cosa, estamos a disposición y muchas gracias por su atención.